He aprendido a apreciar al río como un ente vivo. Al estar dentro de sus aguas se siente la fuerza de sus flujos. Si el río nos diera un mensaje, quizá algunos pensarían que el mensaje es la nostalgia. Pero yo pienso diferente. Yo creo que el río nos está dando un mensaje de esperanza. Estamos en la parte baja del Alto Estuario, es parte del delta del río Colorado. Está dentro de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California. Historically, the estuary was a huge area. It was a vast plain of tidal influence and freshwater floods that changed every year. Tiene un sinnúmero, una diversidad de hábitats como marismas, los canales de marea, terrazas inundables, planicies lodosas, praderas de pasto salado y un poco más al norte el canal principal del río. Recreating an estuary, even a small estuary at the mouth of the river, would bring back birds, it would bring back marine life, it would bring back fish, and it would help the people. The flow to the ocean has been disrupted ever since the dams were constructed on the river. Bueno, el tema del medio ambiente en el río Colorado es un tema que ha sido causa de muchas, vamos a decirlo, alianzas entre grupos ambientalistas, el sector académico, las dependencias del medio ambiente, las dependencias del agua. Actualmente, las fuentes de agua que llegan al Alto Estuario son dos, principalmente agua de la planta Las Arenitas, que trata aproximadamente más del 50% del agua residual de la ciudad de Mexicali. El otro componente es agua de retorno agrícola. El agua que tenemos en Arenitas sigue todo este recorrido, río Hardy, río Colorado, Alto Estuario, hasta desembocar cuando las condiciones lo permiten en el Golfo de California. Después del temblor del 2010, perdimos gran parte de la conectividad entre el río y el mar. Por ejemplo, las lagunas que había, donde aquí se iban a pescar lisa, se iban a pescar mojarritas, el bocón, que era de agua dulce. Estamos en una zona desértica finalmente, entonces las condiciones son algo extremas, principalmente en verano. Temperaturas muy altas, una alta evaporación. La zona empieza a tener salinidad cada vez más alta. Como no llega agua dulce, entra el agua de marea y la marea se queda en el sitio y con la evaporación empieza a aumentar la salinidad cada vez más. Para reconectar el río con el mar, además de más agua, se requería remover sedimentos que habían asolvado el canal principal del río. En 2016 se hizo el principal desasolve del canal principal del río, en alrededor de 9.8 kilómetros, para conectar la zona del río con el Alto Estuario. Y eso ha permitido la entrada de agua de marea y la salida de agua dulce. En 2011 los datos muestran que el río y el mar se conectaban por 18 días al año. Después de las acciones de restauración, hemos llegado a estimar 171 días. Las acciones de restauración son de gran importancia, no solamente para la vida silvestre, sino para las comunidades que viven en los sitios donde trabajamos. Pues la convivencia de que se va uno con los niños allá, todo a trabajar. Y los niños pues disfrutan el estar en el ambiente, allí el medio ambiente, la convivencia y todo. El éxito en nuestras acciones lo medimos a través del monitoreo. El hidrológico, el ecológico y el socioambiental. En esa zona precisamente donde estamos no había pasto salado. Estaba todo descubierto y con alguna vegetación seca. Los últimos monitoreos estiman cerca de 9 hectáreas de pasto salado. Y el pasto salado es muy importante también, o es un indicador de la salud, ¿verdad?, del Alto Estuario. Este es un humedal de importancia y que
Pequeñas acciones pueden generar cambios muy importantes en un ecosistema como este. This place at the estuary is critical to maintaining millions of birds passing through from South America to Alaska every year and back. It is a world-class treasure, and the cost of restoring it is small compared to its value. What you can learn here in trying to engineer an estuary here at the mouth of the river can be used in other parts of the world. El trabajo que hacemos es importante, pero siempre necesitamos más recursos, más apoyo, que la gente se involucre más, que sepa la importancia que tiene esta sección o esta zona del río Colorado y del delta del río Colorado para todo el ecosistema. Y valorar la importancia ecosistémica que tiene para Baja California, para el Golfo de California y pues para México.